terminamos la semana pasada el barroco italiano. Solo recordarles nada más con lo referido al barroco en Italia, que en cuanto a la configuración de las imágenes, digamos, por ejemplo, arquitectura, lo que debemos recordar es que se introduce la curva para las estructuras externas e internas de los edificios. Se utilizan también trampantojos, si recuerdan esa palabra, trampantojo, que es como decir trampa para el ojo, es una ilusión óptica que se da pues a partir de algunos elementos que los arquitectos colocan en los edificios. Aparte de eso, en la pintura vimos el tenebrismo. Eso significa no que no es algo que nos dé miedo, sino que el término significa que hay una cantidad bastante amplia de oscuridad y una pequeña de luz. Y la de luz solamente ilumina los elementos en la composición como si fuera una obra de teatro. Aparte es un estilo recargado de decoración y de escultura. Entonces, cuando pensemos en escultura, no solamente pensemos en las figuras, sino también en los elementos decorativos y algunos elementos como por ejemplo las llamadas columnas salomónicas, que son las que parecen como una espiral, tienen la forma de una espiral, esas se introducen en ese periodo. Ahora, el barroco es la respuesta en el arte, a la reforma protestante. Entonces, el barroco lo que sucede es que las directrices que se le dan a las parroquias, a las catedrales, a las basílicas, es que aumenten la presencia de imágenes, porque hay que enseñarle a más gente a través de las imágenes. En el caso de las iglesias que van a ir apareciendo luego de las reformas, las que llaman protestantes, acuérdense que protestante significa porque protestaron contra lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia, todos los fallos que estaban haciendo. Entonces, lo que derivó de eso fueron algunas iglesias, esas se le llaman protestantes. Entonces, estas no utilizan imágenes, ni tampoco, o sea, se separan completamente de eso. Dependen más bien de las explicaciones verbales y de los textos para poder llevar el evangelio. Por eso es que en cuanto a imágenes, ellos, de arte, perdón, ellos sí desarrollan algunos elementos artísticos, pero son sobrios, no tienen decoración, no tienen escultura. Entonces, por eso es que pues apenas vemos algunos de ellos en las historias del arte, porque nos enfocamos en la que sí produjo artes plásticas, eso es arquitectura, pintura, escultura, bueno, los grabados también, los manuscritos que también existían, todo eso pues es parte del desarrollo del arte dentro del cristianismo católico. Entonces, eso es en Italia, acuérdense. Pero ¿qué pasa con aquellos lugares en los que la iglesia ha perdido presencia? No tanto el poder, sino presencia. Es decir, que la monarquía, que si se acuerdan, desde hace un par de siglos, está luchando contra la iglesia por ver quién es el que realmente manda en las ciudades, en los burgos. Bueno, el señor burgués también es otro que bueno, en Italia, en muchos lugares ellos eran los que mandaban, no mandaban ni la iglesia ni mandaba el rey, sino que eran ellos los que determinaban lo que hacía. En otros lugares era la iglesia. Entonces, ¿qué pasa en Francia? Que la monarquía, los reyes, se imponen. Ellos son ahora los que gobiernan. Entonces, eh, no me voy a detener en algunas de las diapositivas que tienen texto porque son las que les replican lo que yo les estaría explicando con las imágenes. Eso para agilizar un poquito la diapositiva y no detenerme tanto donde hay texto, sino más bien en las imágenes. El texto, pues ustedes les refuerza la explicación que les doy ya cuando están estudiando. Entonces, pues en general, la arquitectura en Francia va a ser sobria, va a ser siempre armoniosa y va a ser clara. Clara significa que la entendemos de entrada, entendemos bien la forma. El barroco en cuanto a la arquitectura está bastante basado en el Renacimiento. O sea, se toma bastante el Renacimiento. ¿Dónde vamos a ver más bien el barroco arquitectónico? En las partes internas, donde vamos a ver una sobrecarga decorativa
y de elementos escultóricos o pictóricos también dentro de la arquitectura. O sea, no separándolas, sino que la escultura y la pintura están completamente presentes dentro de la arquitectura. Por fuera a lo mejor no lo vamos a ver, por fuera nos va a parecer que es un edificio renacentista quizás, solo por el color, por algunas curvas en algunas decoraciones entenderemos que es barroco, pero cuando entramos en los edificios vamos a ver una sobrecarga de decoración y sobre todo algo que les gustaba a los reyes franceses, el lujo, mucho lujo. ¿Sí, Fernando? No sé si estaré yo mal, pero es casi como el gótico. o- no me acuerdo El, cuál era. quiero ver, no, el gótico, no, Que quizás por fuera se el vea, románico. que por fuera se vea algo así oscuro y ya por dentro explotado Ah, así como el color. sí, entonces sería como como el gótico, si lo comparamos, aunque ese no tiene tanto color, o sea, no es tanto el color, es más bien la decoración, porque a veces la decoración es monocromática o bicromática, o sea, tiene solamente dos colores, pero ya van a ver las imágenes, están llenas de espejos, por ejemplo, llenas de decorados con pan de oro. El pan de oro es un tipo de papel sumamente delgado que lleva oro y ese se adhiere a las superficies. Muchos acabados en metal eh, y una policromía como bien limitada en cuanto a colores, pero bastante rica en cuanto a lujo que representa. Entonces, eso lo vamos a ver acá. Bueno, aquí tenemos dos de las características, el cortesano y el clásico. Es las dos como variantes que hay de él. Pero cuando decimos cortesano nos referimos a la corte del rey, o sea, el barroco de la corte del rey. Les repito acá sobre la parte contextual en Francia. Los reyes prácticamente dominan todo. O sea, los reyes son los que determinan qué se hace y qué no se hace. Hay una frase por ahí, les voy a decir quién fue el de eso, que dijo, el Estado soy yo, o sea, el que manda soy yo. Eso fue lo que dijo el rey. Ahora, esto que está sucediendo en Francia, imagínense lo que es como una olla de vapor que se va llenando, o sea, se va llenando. ¿Y qué pasa cuando una olla de vapor se llena? Cuando llena suficiente o bueno, están ustedes hirviendo leche, por ejemplo, y comienza a hervir. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a subir, ¿verdad? Una espuma y de repente se rebalsa. Entonces, la situación en Francia comienza poco a poco a nivel social a inflarse y eso va a llegar a un punto en el que va a explotar. ¿Qué es lo que no se va a aguantar? Pues no se va a aguantar a la monarquía, porque se está aprovechando de todo lo que hay alrededor de ella para poder seguirse enriqueciendo, mientras el pueblo comienza a pasar hambre. Entonces, vamos a ver un poco de eso por acá, pero bien. Ya han oído hablar de los Luises, ¿verdad? Los reyes. Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, bueno, en el Renacimiento, Luis XIII. Eso es la dinastía de los Luises en Francia. Entonces, a Luis XV, perdón, Luis XIV, Luis XV y Luis XVI son los que nos interesan de ese linaje de reyes, porque cada uno de ellos se ubican en una de las etapas del proceso de las artes. Entonces, hablamos de barroco, por ejemplo, hablamos de rococó y hablamos de neoclásico. Antes, bueno, Luis XIII, ese está en la última parte del Renacimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los ubicamos de esta manera, entonces entendemos algunas cosas que habremos escuchado. Habrán oído ustedes que dicen, por ejemplo, ese mueble es de estilo Luis XV. ¿Ya lo han escuchado? ¿Sí o no? No, no es la primera vez que lo digo, sí. Bueno, estamos bien. ¿Alguien más? Nadie. Dicen, esa es una silla Luis XIV. O ese es el estilo es Luis XVI. Bueno, la idea es que los nombres de los reyes, de estos tres Luises, se utiliza para nombrar a esos tres estilos del arte en Francia. En el caso del estilo Luis XIV, se referiría entonces al barroco, al propiamente barroco. Luis XV, al rococó,
y Luis XVI al neoclásico. Esta es la última etapa y es el último de los grandes reyes que van a ver en Francia, porque como esto les dije, estos cuando comienzan a reinar comienzan a acumular riqueza, pasan por sobre la misma, o sea, otros niveles de la misma aristocracia y sobre el pueblo mucho más todavía. Entonces comienzan poco a poco a acumular más y más riqueza. Y eso cuando llega por acá es ya un problema, porque la gente ya no aguanta. Y entonces viene algo que cierra esta etapa, esta, ahí por el neoclásico, que se llama Revolución Francesa. Pero eso va a venir por acá. Vamos a avanzar. Bien, esta es, por ejemplo, la fachada del Palacio de Versalles. Esto es, en la actualidad, es un sitio turístico, funciona más bien como un museo, pero pueden ustedes observar que si vemos la parte como frontal, las ventanas, todo esto nos remite al Renacimiento italiano, se parece bastante. Pero cuando ya vemos los techos, por ejemplo, de estas tonalidades azules, rematados con tonalidades doradas, esto no es pan de oro, es un tipo de acabado dorado que se le daba como para simular el oro. Remates también en la orfebrería que se trabajaba, la rejería, que son las rejas, las puertas, y la utilización de espejos o ventanales con vidrio, no vitrales, sino espejos o puertas con vidrio. Eso es, bueno, se utilizan mascarones, esculturas también para decorar la fachada. Y si se fijan en este remate, en la parte frontal, pues hay escultura. La escultura tiene las características de Italia, que tiene mucho movimiento. Los cuerpos parece que se contorsionan y la ropa también parece muy clásica, porque el barroco francés se basa en las características del arte grecorromano. Pues se parece entonces un poco la ropa. Lo único es que tiene más movimiento, o sea, es mucho más, como con más movimiento. Vamos a ver acá. Esta es una vista eh, superior. Esta es la fachada que les acabo de mostrar. Es acá, vean los pisos, es toda una plaza y vean todo el edificio. Es solo una pequeña parte de lo que estábamos viendo con la imagen anterior. Acá. Y luego, vean ahí atrás. Vemos de acá, hasta aquí llega el palacio, esta parte acá, pero vean hacia atrás. Esos son los jardines del palacio. Entonces, aquí debemos imaginarnos el Palacio de Versalles como un modelo de ciudad dentro de una ciudad. París está un tanto más como hacia el oriente de este lugar. Creo que nororiente o suroriente de este lugar. Entonces, en aquella época estaba un poco distante, digamos, en carruaje a lo mejor se llegaba rápido, pero la gente vivía allá y la aristocracia, el rey y toda su familia probablemente ni se daban cuenta de qué es lo que estaba pasando en la ciudad. Y en las ciudades había mucha pobreza, había necesidades porque no estaban siendo satisfechas por parte de sus gobernantes, porque sus gobernantes vivían en una ciudad prácticamente para ellos, con mucho lujo. Esa es la parte de atrás, de acá. Vamos a ver en el mapa. Un recorrido. Bien, vamos a ir a Versalles. Bien, tenemos Versalles. Vamos a acercarnos por acá.
Bien, esto es lo que ven todo el palacio. Esto es prácticamente, tenemos una vista mucho más amplia del palacio. Esta parte de acá. Vamos a ver. Esos son todos los jardines. Bueno, aquí estamos. Esta es la imagen que les mostré hace un momento. Esta parte de acá. Vamos a movernos para colocarnos en la parte posterior. Esta es la parte de atrás de Versalles. Y ahí tenemos toda la parte de jardines, las fuentes. Entonces, la arquitectura en Francia es básicamente, bueno, la arquitectura barroca es básicamente pensar en el modelo del Palacio de Versalles. Vean, diversos elementos, pues que en aquella época eran parte de los espacios para diversión de los reyes. Vamos por acá. Bien, ahí tenemos, vean la panorámica. Entonces, los reyes básicamente tenían todo un mundo para pasar aquí adentro y la familia de él, o sea, no se despreocupaban de lo que sucedía afuera. Y ese fue esa olla de presión que les decía, que se fue llenando hasta el punto en que llegó a explotar, porque la gente se cansó de que todo el recurso se fuera para los reyes. Pero porque es época, como les repito, del absolutismo monárquico. Bien, aquí tenemos los interiores. Aquí no hay solo barroco, aquí ya tenemos barroco y tenemos rococó, porque como acuérdense que un estilo se le va agregando y se le va agregando a medida que va avanzando el tiempo, pues se van agregando decoraciones. Entonces, básicamente esto es lo que tenemos en Versalles. No todo es oro, son acabados dorados con la idea de que parezca oro. Luego lo que les mencionaba, en la parte externa se ve un tanto más limpio de decoraciones, pero cuando estamos dentro de los edificios, entonces vemos pintura, escultura y muchos elementos decorativos, mármol, diversos colores de mármol, espejos, bueno, los candelabros de cristalería, es decir, que todo pues con mucho luz. Este es el mismo, solo que de una vista diferente. Bien, entonces ahí se capta la idea, ¿verdad? La parte externa del edificio más sobria, con menos decoración, y la parte interna más llena de decoración. ¿Preguntas, dudas o comentarios? Si no, pues continuamos. Vamos a ver ahí Katie y luego tengo Fernando. Como comentario nada más, se me hace muy, muy bonito ese estilo. Muy ostentoso, muy caro, pero muy bonito. Sí, sí, por eso les gustaba. Ellos fascinados acá y ni salían, ni se daban cuenta de lo que estaba sucediendo afuera. Muy bien, Fernando. Mis comentarios serían que de verdad me impresiona más que todo lo grande que es ese lugar. Hasta yo dije, "Nah, no ha de ser tan grande". Hasta que vi las fotos del patio trasero, por así decirlo. Y ya ese lugar lo he visto en dos ocasiones, pero más que todo en películas. Una de la que es La Pantera Rosa y la otra que es la de Johnny English, que me sorprende qué tan grande es ese lugar. Sí, son lugares inmensos. Por eso es que los reyes pues, prácticamente no salían de acá. Pues se movían de ciudad en ciudad, ¿verdad? De vez en cuando, pero pues aquí tenían todo. ¿Sí, Diana? Aproximadamente cuántas habitaciones existían, va, o salas también, va, porque si es tan inmenso. Vamos a preguntarle a Google porque eso sí no lo sé, ¿verdad?
Vamos a ver cuántas habitaciones hay en Versalles. Vamos a ver qué nos dice. ¿Y cuántos baños también? Sí, bueno, dice alrededor de 2.300 habitaciones, aunque algunas fuentes indican que son 700 estancias o habitaciones principales. Pero que las fuentes más citadas hablan de 2.300. Quiero ver, Brandon. Y esas eran, digamos, no sé si se puede hacer como este tipo de preguntas, pero se puede hacer como para invitados especiales o solo para ellos, los reyes. Aunque estén vacíos los cuartos, no se prestaban o tenían que tener un requisito. Así es la lógica. Para estar ahí. Ujú. O que te den un cuarto, así como dicen. Que den un cuarto por ahí. O que lo Pues- alquilen, más que todo. No, alquile, por lo menos. Pues realmente para entrar acá había que ser o de la élite o ser sirviente. O sea, básicamente esas son las razones que se tenían. ¿Sí, Solina? ¿No? Y que levantó la mano. Vamos a ver si podemos entrar. Sí, déjame ver el chat. Tantas habitaciones y tan grandes, dice. Y ni un baño, eso dice Isolina. Ah, bueno. Sí, ese es básicamente, eso les iba a comentar. Pues que en aquella época baños como ustedes los conocen o como los conocemos nosotros, pues no había. Si alguien necesitaba hacer del 1 o del 2, pues habían nosotros le decimos basinicas, pero ellos decían bacinillas. Y había un sirviente que se dedicaba pues a eso. O sea, no habían baños como tal. O sea, la higiene realmente era muy diferente a como la conocemos nosotros en la actualidad. Bien, aquí estamos dentro de una de las habitaciones. Pueden ver ahí pues la zona de espejos. Y bueno, vean las pinturas. Esto, fíjense que esto, bueno, ¿se acuerdan los trampantojos? Las trampas para el ojo. Pues estos son trampantojos. ¿Qué es lo que sucede acá? Cuando levantaban la mirada hacia el techo, no veían el techo, lo que veían era como una ventana que daba hacia algo mucho más arriba. Por eso los personajes parece que se están viendo de abajo hacia arriba. Y en algunos casos pareciera como que van bajando, como que se acercan. Ahí utilizan escorzo y perspectiva, básicamente para generar esos trampantojos. Luego, entonces, cada parte de la bóveda se convierte como en secciones de una estructura que permite ver hacia arriba. Y ahí, pues en cada una de ellas hay pintura. Les repito que esto no es todo barroco. Esto incluye los estilos siguientes, especialmente el rococó, pero eso pues ya es con Luis XV. Por eso el estilo Luis XV es el rococó, Luis XIV es el barroco, y bueno, el que sí, el último de los Luises fue el neoclásico. Pero ya cuando llegamos al neoclásico ya está terminando esta etapa de absolutismo monárquico. Bueno, vamos a seguir por acá. Bien, sobre la escultura, bueno, vamos a eso, les digo, pues le va a quedar a ustedes, vamos a ir directamente. Tenemos a François Giraldon, este es escultor francés, y pues él realizó esculturas en las que lo que observamos es bastante movimiento, como siempre. Acuérdense que el referente es Bernini en Italia. La escultura de Bernini tiene mucho movimiento y hay una textura para la piel y para la carne, como se le decía, que él fue el primero en representar la carne tal cual, como la podríamos ver. Giraldon hace más o menos la misma línea. Los bustos tienen un corte clásico, es decir, que nos parecería que estuviéramos viendo la escultura romana, por ejemplo, pero la diferencia está en que la escultura romana principalmente está viendo para el frente, son hieráticos, no tienen tanto movimiento. En cambio, el barroco tiene movimiento, vean ese gesto de ver hacia uno de sus costados, en este caso está viendo hacia el lado derecho, y luego el pelo. Esto es probablemente lo que está representando es una de las pelucas que se usaban en la época, que se consideraban moda de la alta alcurnia, las pelucas que se ponían. Y si no, pues lo otro es que en la moda también era ese tipo de pelos así bastante abundantes.
Entonces, esos movimientos, estos colochos, si lo queremos ver en buen salvadoreño, eso nos dice que esto es barroco. Aparte del gesto, el gesto en el rostro, muy naturalista, y el movimiento de la cabeza. Lo demás, vean, es bastante clásico. Cuando digo clásico, acuérdense que me refiero a Grecia y Roma. Si les digo clasicismo, me estoy refiriendo al Renacimiento. Y si decimos neoclásico, eso está más adelante de este periodo. Bueno, tenemos de Girardon. Esta es un conjunto escultórico en los jardines. Son las, dice, Apolo rodeado por ninfas, de Girardon, y de Renaudin, algo así creo que se pronuncia. Si no lo digo en salvadoreño, es Renaudin, algo así. Me falla el francés. ¿Qué es eso entonces? Es una estructura en la que hay, o vemos, una como cueva en la que hay un nacimiento de agua con cascadas, pero hay conjuntos escultóricos, caballos, ninfas. Acuérdense que las ninfas son divinidades asociadas al agua. Vean cuánta agua hay, es un nacimiento, pues son ninfas las que hay alrededor. Y en medio de las ninfas un conjunto en el que vemos a unas 5 o 6 ninfas que están atendiendo a Apolo. Es esa que está ahí en el centro. Estamos a ver más despacio y la encontramos por aquí. Bien. ¿Cómo pudiéramos diferenciar esta escultura del Renacimiento? O de Grecia, ¿cómo la diferenciarían? ¿O se ven iguales? ¿Aarón? Yo diría que por el movimiento que tienen las telas en el cuerpo, todos esos detalles. Muy bien, eso es básicamente, observen las telas. Vean eso, se ve como recargado de, como si estuviera jada, como recargada de información visual. Eso es, así le decimos, información visual. Cada vez que ustedes dicen información visual, se refieren a color, textura, movimiento o detalles de algo, de recarga de elementos decorativos, básicamente. Eso es información visual. Entonces, la información visual acá nos dice, a través de las telas, del pelo, vean los cabellos, nos está diciendo que esto es barroco. Si fuera Renacimiento, eso estaría marcado, pero no tendría tanto movimiento, porque casi se percibe que se está moviendo. Y luego tenemos ahí a Apolo, que está siendo bañado prácticamente por las ninfas. Acuérdense que alrededor lo que hay es una fuente. Y aquí lo están secando, se supone que le están lavando los pies acá, las manos y el cuerpo. O sea, lo están bañando prácticamente a Apolo. Ahora, aquí el asunto es, ¿por qué Apolo lo vemos tanto en Versalles? ¿Qué es lo que tanto ahí? Resulta que el rey dijo que él era una como reencarnación o era algo referido a Apolo, perdón, era como como si dijera, yo soy yo soy el dios sol, o sea, yo soy el dios sol. De hecho, así se nombraba en algunas ocasiones él, y por eso hay tantas referencias de Apolo en todo el sitio. El rey es Luis XIV, fue el que dijo que él pues se consideraba pues tan importante como Apolo, y el apodo de él era el rey sol, por eso mismo. Entonces por eso vemos a Apolo. Entonces, ¿qué estamos entendiendo acá? Es que el rey se veía como si Apolo, como Apolo, siendo atendido por ninfas. Hay un detalle que es bueno, y particularmente me gusta mucho de esta escultura, y es el movimiento natural de las piernas. Vean los dedos no solamente están puestos, sino que los dedos tienen justamente el movimiento que deberían de tener según la posición que tienen.
¿Ve? Okay. Este probablemente, bueno, sufrió daños en algún momento y lo intentaron hacer reparaciones y pues hoy solo tienen los hierros con los que se le intentaron hacer algún tipo de reparación en las falanges que le hacen falta. Pero vamos a avanzar porque hay más por acá. Bernini también trabajó para los reyes en Francia. Y entonces, pues aquí tenemos obra de Bernini. Acuérdense que con Bernini lo que vemos es como una exageración de todo. Si algo se está moviendo, pues él va a poner que se mueve más. Si algo tiene movimiento, él le va a agregar todavía mucho más movimiento. Entonces, el de Giraldón, comparado con este, pues aquel parece estático, ¿verdad? Vean el movimiento. Está viendo siempre justo hacia el lado derecho, en su lado derecho, pero vean el traje. No se ve de corte clásico. Este sí se ve barroco en toda su dimensión. El cabello. Esa cantidad de detalles es lo que nos dice que la pieza es barroco. ¿Sí, Orlando? Tengo una duda sobre esta cultura y eso de que si la ropa, o sea, como se puede ver, de que toda la calle, el pelo está perfecto, pero la ropa no sé si es como que está algo simulando un golpe de viento que se está elevando. Esa es la duda que tengo, la verdad, cuando veo esas esculturas, de que la hicieron así como un movimiento de viento o algo, o eran así las ropas en esa época. No, la obra de Bernini, eso es, pero él decía, con Bernini se exagera mucho más. Bernini le agrega todavía más movimiento del necesario. Entonces la ropa, de hecho, pareciera que está siendo como azotada por un viento fuerte. Entonces se ve como sacudida, se ve inflada y se ve en movimiento. Es lo que vemos acá. Miren cómo se abre, como si estuviese comenzando a elevarse la ropa. Y el pelo igual, se ve todavía mucho más pomposo. Bueno, en un museo, pero yo decía siempre que salgan del país, vayan a buscar museos, siempre uno encuentra. Fíjense que encontré había una obra de Bernini, y no es tan pomposa como esta, pero al ver de cerca realmente uno entiende por qué a Bernini se le considera como un genio para esta época, por la textura que le da a cada elemento. Por ejemplo, la tela, la piel, el pelo, o sea, cada cosa le da una textura que se ve muy, muy natural. Por eso que se le considera pues como un genio en cuanto a la escultura. Tenemos una vista de detalle. Vean los labios y como las partes, pues, de las bolsitas de grasa, por ejemplo, cerca del ojo, con manera de como si fuesen ojeras, arriba del ojo también el párpado. Todo es como muy, muy natural. Bien, las fuentes en Versalles también tienen esculturas. Esta es una que representa al dios Apolo emergiendo del mar con un carruaje. Acuérdense que el rey decía, yo soy el rey sol, ¿verdad? O sea, yo soy el Apolo. Entonces, él se había representado acá. El carruaje que emerge como al amanecer visto desde el mar, ¿verdad? Que va saliendo. Y acá hay unos tritones, estos se llaman así, son tritones, son esos que ven acá, que anuncian tocando ¿cómo se llama eso? Un caracol, anuncian pues que el sol va a salir, que viene el amanecer. Y esos son delfines. Parecen como pirámides, dicen, mire, pero no son tiburones por los dientes, pero los delfines no se ven así. Pues no se ven así, pero recordemos que pues, los escultores no necesariamente sabían exactamente cómo era la anatomía de los animales. Ellos quizás lo habían visto en alguna lámina grabada, algún dibujo o alguna pintura, pero nunca de frente. Entonces hacían lo que pintaban. Perdón, lo que otros pintaban o lo que otros hacían. Es como que nosotros, por ejemplo, yo nunca he visto ¿qué sería esto? Una morsa, eso que tiene los grandes colmillos que le sobresalen. Pero pues a partir de la fotografía yo puedo hacer una y me podría quedar bastante naturalista. Pero imagínense si lo que veo es un grabado
en el que no tiene 2, sino que tiene 4 colmillos, y en lugar de las aletas tiene patas, y eso fue lo que yo vi. Pues entonces yo voy a replicar eso. Entonces, eso es lo que sucede y por eso algunos de esos animales pues se ven exagerados. En iconografía referida a los animales, cuando se hacen estudios en la Edad Media, Renacimiento, Barroco, todo eso, el término que se utiliza es bestiario. Si ustedes algún día buscan, quieren saber cómo eran los animales en la Edad Media, cómo los concibían los artistas, ustedes ponen bestiario medieval y les va a dar muchas imágenes de cómo veían a los animales. Entonces van a ver cosas un poco extrañas y exageradas. Bueno, tenemos una lista de detalles por acá. Vean, mucho movimiento en el pelo. Bueno, el pelo no, la crin se llama eso, la crin. Bien, hasta ahí nos quedamos con la escultura. ¿Hay alguna pregunta? Si no, pues pasamos a la pintura. ¿Algún comentario? ¿Aló? No, yo le quería preguntar que si las esculturas eran bastante común ponerlas en lagos o en nacimientos en esa época, porque a mí me han salido varios videos donde hay muchas esculturas en lagos y en nacimientos. Vaya, eso viene desde el Renacimiento. La última etapa del Renacimiento es el manierismo. Con el manierismo se agrega, como dijéramos, un paisajismo pictórico a las ciudades. Es decir, que las ciudades buscan que se vean como las pinturas que habían hecho otros grandes artistas. Entonces le agregan plazas, le agregan estanques, le agregan fuentes, y eso, pues, si tiene agua, pues le agregan entonces las esculturas con seres mitológicos griegos o romanos. Entonces, en el Renacimiento es donde aparece eso. Y sí hay bastantes. El barroco francés también es el estilo que gustaba. Y como tenían espacios amplios para hacerlo, pues entonces ahí es donde se colocaban. Pero no es solamente barroco, a lo que me refiero, sino que del Renacimiento en adelante es que lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar hasta ahí como por el neoclásico. En el neoclásico las plazas siguen siendo importantes, pero el motivo cambia. Comienzan a aparecer las niqué otra vez en las plazas, porque corresponden al momento histórico que viven. Bien, ¿alguien más? No, vamos a la pintura entonces. Bien, con la pintura, pues vamos a encontrar mitología. Bueno, aquí en Francia, acuérdense que si lo veíamos en Italia el tenebrismo, ¿verdad? Y con el tenebrismo venían los temas religiosos, o temas siempre referidos a la Biblia, pero no exactamente representados de manera como teológica, sino interpretaciones de los artistas. Por eso veíamos ahí algunas imágenes en las que solo retrataban no un elemento, como les dijera, como evangélico, sino que alguna otra historia de las que aparecían descritas en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, pero no necesariamente algo con lo que se fuera a educar en la fe. A eso es a lo que me quiero referir. Aparecen acá muchos más mitológicos, aparecen muchos retratos también. La élite quería ser recordada siempre y los retratos fueron la manera como lo hacían. Había tanto a nivel temático, pues referido a lo clásico y a lo cortesano. O sea, lo cortesano se refiere a los temas de la corte del rey. O sea, temas íntimos, me refiero al decir íntimos dentro de la casa, no temas públicos, no imágenes públicas, sino temas cotidianos que eran algo que se veía de los muros hacia adentro, no era algo que la gente común veía. Vamos a ver por acá. Este es el que se le considera el más representativo de este periodo en Francia, del barroco francés, es Georges de Latour. Estos cuadros no son tan grandes, fíjense, igual pues
vi uno por ahí y pues son pequeños, más o menos como de 40 por 30 o de 30 por 50 más o menos, por ahí andan los tamaños, o sea, no son tan grandes, y eso pues lleva a entender pues la cantidad de tiempo invertido en el detalle de las figuras. De la Tour pues se le dice el pintor de la luz, se le llama a él. ¿Por qué? Porque él retrataba escenas tenebristas. Acuérdense que el tenebrismo incluye mucha oscuridad y una fuente de luz. Con Caravaggio veíamos las luces afuera, ¿verdad? Afuera del encuadre de la obra. Pero con de la Tour la luz está adentro, la fuente de luz está dentro del encuadre de la obra, o sea, está dentro de la obra. Entonces vemos, por ejemplo, acá, esta vela. Este es San José Carpintero, es el título. Entonces entendemos que lo que vemos acá es a San José, que es un anciano representado de esa forma, y vemos a Jesús niño, que está sentado en un banco, ayudándole a su padre adoptivo con una vela, iluminando lo que le está haciendo. Le está utilizando un trépano acá, es como el equivalente a un, esto es un taladro, para, bueno, preparando algo seguramente. Vemos herramientas en el suelo, un formón, acá una de estos colochos que le decimos nosotros, ¿verdad? Los cortes cuando se está pulimentando la madera, un mazo por allá, y observamos también detalles sencillos en el calzado, por ejemplo. Entonces vean, la luz viene de acá hacia afuera. En este caso, con de la Tour, no tenemos luz que viene de afuera hacia el cuadro, sino del cuadro hay un núcleo del cual vemos la luz hacia afuera. Este es el encuadre. Aquí no hay, acuérdense, ya no hay composiciones clásicas. El punto focal, la fuente de luz. De hecho, la fuente de luz está aquí atrás, pero pareciera que es del centro donde emana toda la iluminación. De ahí va hacia afuera. Y esta línea, acuérdense, creo que ya les había mencionado, sí, ya les había mencionado las líneas de movimiento, cuando veíamos las últimas obras clasicistas del Cinquecento y cuando veíamos también el manierismo. Esta línea nos indica una posición en el movimiento de la obra. Si ustedes se fijan, de acá hacia arriba es donde tenemos como una línea de luz, una franja de luz. Luego vemos oscuridad acá en este extremo y oscuridad en este extremo. Pero aquí vemos luz y aquí vemos oscuridad. Entonces la luz va hacia allá, hacia la fuente donde está el niño Jesús. ¿Preguntas sobre eso? ¿No? Este es diferente, les recuerdo, ¿verdad? No todos los artistas hacían las cosas igual. Y de eso esa es la importancia y la riqueza también que nos ofrece esta etapa ya del arte. Porque ya no obedecen a un solo canon, sino que cada quien hace su propuesta de la obra. Bien, tenemos otro. Este toca un tema maternal. El término es recién nacido, ese es el título. Recién nacido, también de Georges de la Tour. Y entonces tenemos a una madre que tiene en su regazo pues un bebé recién nacido, básicamente, como lo dice el título. Y aquí tenemos o bien una matrona o la mamá de ella, podría ser, que está iluminando. Vean, la vela está ahí atrás. Y esa luz ilumina todo alrededor. Hacia los extremos vamos a ver siempre oscuridad. Vemos menos la fuente de luz, entonces, en este caso, está en el centro. Bien, tenemos otro más. Ese se llama La educación de la Virgen. Y entonces tenemos a quién acá. ¿Quién sería ella? Acuérdense que son las madres las que enseñan en la familia de esta época. ¿Sí, Diana? Santa Ana.
Correcto. Santa Ana entonces que está mostrándole un libro y María observa el libro, probablemente como memorizando alguna oración. María sostiene con su mano izquierda la vela. Aquí tenemos, vean, hasta el dedito así levantado, el meñique levantado, sosteniendo así con mucha delicadeza la vela. Y con la mano derecha es como cuando no queremos que la llama de la vela se apague. Entonces le ponemos la mano a la par para que el aire no le llegue. Y cuando hacemos eso, pues resulta que nuestros dedos, que en los dedos es mayormente tejido blando, es piel, ¿cómo se llama esto? Tejido conectivo, articulaciones, se transparenta. Entonces eso lo vemos acá, cómo se transparenta la mano. Y se ilumina mucho el rostro de María. Vean la sombra ahí al fondo. Y en el caso de ella, pues muy atenta a lo que María está haciendo. Si les dijera acá dónde está el punto focal, ¿dónde estaría? Brandon, El libro. ¿será el solo el libro? Vamos a ver, Katie. Entre el rostro de María y de Santa Ana. Por acá. O sea, ajá, abarcando, ajá, así. Eso, ¿verdad? Este sería el punto focal. Si les dijera dónde estaría la línea de horizonte. ¿Dónde puso el artista la línea de horizonte? Recuerden que la línea de horizonte nos ayuda a nosotros a entender a qué nivel estamos de lo que estamos observando. O sea, a nivel de quién están nuestros ojos. ¿Será por acá? Más arriba. Aarón y luego tengo Verónica. Yo creería que está como a la altura de los ojos de María. Vámonos por acá, muy bien. Verónica, creo. Lo mismo iba a decir que un poquito arriba de la vista de María. Muy bien, y justamente es ahí donde está. ¿Por qué? Porque a ella la vemos de frente. La estamos viendo justo de frente, no la vemos ni de arriba ni de abajo, la estamos viendo de frente. Pero a Santa Ana la vemos de abajo hacia arriba. Entonces, la línea de horizonte está acá. O sea, eso es bien importante que lo comiencen a ver y qué bien que lo están ya observando. Acuérdense, eso es, la línea de horizonte es un elemento que adrede coloca el artista en la obra. Y a partir de él es que hace la relación de todas las imágenes para que los cuerpos no se vean desubicados en la composición. Bueno, vamos a ver una más, también desde la torre. Esta se llama la Magdalena penitente. Magdalena se refiere a María de Magdalo, ¿verdad? Entonces, ella, acuérdense, pues, es de quienes seguían a Jesús, de quienes, según la tradición, pues, eran muy cercanas al grupo de los apóstoles, eran quienes caminaban junto con ellos, en la par de María, la madre. ¿Y qué vemos en la obra? Pues vemos a una mujer, en este caso María Magdalo, que está sentada, apoyada en una mesa, con un brazo colocado sobre el mentón, como cuando estamos meditando en algo, ¿verdad? Que es básicamente el tema. Allí, ¿dónde está la vela? ¿Dónde estaría? Porque con literatura encontramos vela, es una fuente de luz. ¿Sí, Brandon? Está, bueno, detrás del, creo que es cráneo, si no me equivoco, es un cráneo. Correcto. Es un cráneo. El cráneo lo vemos, ¿cómo se dice acá? Está en un primer plano y lo vemos como a contraluz. Por eso no vemos detalle acá. Pero de la Tour dijo, no, es que los alumnos del profesor Orlando van a preguntarse qué es exactamente lo que está acá. Le voy a poner un espejo enfrente. Entonces, de la Tour pone un espejo acá y a través del espejo observamos el reflejo. Entonces tenemos la vela que está iluminando el centro hacia afuera de la composición, y en el espejo observamos el cráneo. Ahí vemos lo que no observamos acá porque lo tenemos a contraluz.
María Magdalena le coloca la mano, tiene sus dedos puestos sobre el cráneo y con la otra mano está en actitud de meditación. ¿Alguien tiene idea de cómo sería la iconología? Porque eso es lo que les acabo de decir, es iconografía. O sea, es la descripción de lo que vemos. ¿Qué sería la iconología ahí? ¿Qué significará ¿Qué significará el cráneo? ¿Alguien tiene idea? Diana. No significa muerte, Lee. Tiene que ver con la muerte, pero muerte como tal, no. Pero sí tiene que ver con la muerte. Janet. Creo que usted había dicho que significaba algo así como momento mori, como que todos algún día vamos a morir, o a todos nos espera la muerte, algo así. Exactamente, eso es el término, no se les debe olvidar, se lo voy a escribir aquí en el chat. Se llama memento. Ups, aquí, para que lo apunten. Memento mori. Y eso significa recuerda que morirás. No es una amenaza, es una reflexión. Es el decir, recuerda que el tiempo que tenemos es finito, es decir, se nos va a acabar en algún momento. El tiempo se va rápido. Bueno, de hecho, en estos días que andaba en el Congreso, me avisaron de la muerte de un conocido, un esposo de una de mis compañeras de la universidad, y pues es más o menos de mi edad, pero pues sí, eso hace que uno se le venga la frase, el memento mori, recuerda que morirás. Entonces, esta es una reflexión cristiana que se hace en función de decir, aprovechen el tiempo que tienen en, pues, acordarse de las cosas sagradas, lo que tiene que ver con la salvación. A eso se refiere el memento mori. Creo que alguien ahí que tiene un micrófono encendido, se verifican, por favor. Bueno, ahí tenemos entonces Magdalena penitente y el espejo. Bien, hasta ahí llegamos entonces con Francia. No sé si hay alguna pregunta. Acuérdense que Francia es los reyes. O sea, es el arte de la élite. Aunque de la tour vemos a la gente. Brandon, tu micrófono es, por favor, ahí si me puedes apagar. La disculpa, Liz. A ver, Bien. Entonces, está el servicio por completo de la monarquía. Y aunque de la tour utiliza imágenes de personas que se ven más comunes, más cercanas a lo que veríamos en las ciudades, pues los cuadros estaban destinados siempre para la élite, no para el pueblo. Bien, ¿alguien más? No, vamos entonces por acá. Barroco en Flandes. Flandes, ¿se acuerdan dónde queda? Flandes ha crecido desde la última vez que lo vimos en el Renacimiento, el gótico Renacimiento. Cuando veíamos allá al Bosco, a los hermanos Van Eyck, pues Flandes ha cambiado. De hecho, la configuración en toda Europa ha cambiado. Inglaterra, Francia, la Corona de Castilla son los que dominan el mundo en este momento. Tienen colonias en diversas partes del mundo conocido, porque ahora que ya se ha comprobado pues, que la Tierra es redonda, que hay más allá de lo que conocían, entonces se han aventurado cada vez más a alejarse y a conquistar tierras. Entonces, España, Portugal, Francia, Inglaterra tienen colonias en muchas partes. En América, por ejemplo, la zona norte de América fue colonizada por Francia y por Inglaterra. Hacia el sur fue España y Portugal. ¿De dónde Portugal? Pues la región de Brasil, por aquí Brasil habla portugués. La zona de las Antillas, pues se las repartieron entre ellos siempre. Por eso hay algunas de las islas que hablan francés, hablan inglés o hablan español. Porque
pues se repartieron el territorio. La región de África para esta época es igual, cada vez hay más incursiones que hacen conociendo y reconociendo territorios y se van quedando en esos lugares. O sea, Francia, Inglaterra, por ejemplo, la región de Egipto, la zona nororiente de África, pues son las regiones a donde ellos llegan haciendo exploraciones y se van todavía mucho más hacia el oriente, llegan a la India, por ejemplo, un poco más adelante de esta época, pero llegan hasta la India, en el caso de Inglaterra, y todavía más allá, llegan hasta la región de China, Hong Kong, por ejemplo. Hong Kong hace poco han dejado la administración que tenían de la región. En el caso de la India, por ejemplo, Inglaterra, más o menos hace unos 90 años, si no es que ya estamos llegando casi al centenario de la época en la que se retiraron ellos de la región. Entonces, ha cambiado bastante la configuración y hay reinos que se están volviendo muy poderosos en diferentes lugares. Flandes es uno de esos lugares que quedan en medio de esa vorágine que hay de economía, ¿cómo se llama esto? De ferias, de productos que llegaban, y entonces ha crecido económicamente. Otro aspecto que también deben recordar es que esta región que les señalo así, haciendo el círculo con el puntero, esa región es mayormente protestante. Hay menos católicos acá. Menos no significa que son minoría, sino que realmente hay menos. Están casi iguales en algunos lugares. Hay otros lugares donde hay más católicos, más protestantes, pero en general, la mayoría del dominio del cristianismo católico está acá. España, Portugal, Italia y parte de la zona de Francia y los países como Austria, Suiza y por esta región. Bueno, y América, que América es, la mayoría pues es la religión cristiana católica es la que llevó. Bien, ¿qué vamos a ver acá? Pues es una región en la que no es tanto como les decía, los religiosos los que dominan. Acá son los burgueses. Hay reyes también, y los reyes tienen bastante poder también. Es una etapa del llamado absolutismo monárquico, o sea, los reyes tienen el poder. La iglesia ha cedido bastante en muchos lugares, aún la iglesia protestante. Y entonces en estas regiones hay más libertad temática. En eso resumo pues lo que les decía a nivel contextual. Hay una libertad temática mucho mayor, los artistas no están tan presionados por la religión y entonces pues sus clientes les piden mucha obra de temas profanos, o sea, temas que no son religiosos. Aquí tenemos en el contexto de aquellos países donde hay más catolicismo, incluyendo parte de Flandes también, vamos a tener a Rubens, perdón, Tiziano, también tenemos a Jordaens, a Van Dyck también, que son los que pues retratan tanto escenas cotidianas, escenas mitológicas o alguna que otra pues relacionado a la religión. Eso ahí luego lo revisan pues despacio. Aquí tenemos el primero, Rubens, Peter Paul Rubens. Él se considera un idealista, se llama un clarividente, pues, tenía esa capacidad de ver, de proyectar bastante acerca de la sociedad. Pues se le considera una persona de bien, una persona honesta y no le gustaba la arrogancia del poder, de los ricos, de los reyes, de los burgueses, no le parecía mucho eso, pero pues acuérdense que de ahí es donde vivían también. Entonces, a pesar que eso sucede, él pues trabajaba para las élites siempre, pero en la obra de él siempre vamos a encontrar alguno que otro elemento así de crítica, en algunos casos. En esta no, pero vamos a ver otra obra en la que sí. Bien, otro aspecto. Si les decía ya así en términos generales que la pintura barroca es tenebrista, vamos a hacer una excepción acá en Flandes. En Flandes la pintura no se considera tenebrista porque está iluminada. Vean el fondo. Se nota la lejanía.
No está iluminada como que una sola fuente de luz existiera. Sin embargo, hay fuentes de luz, eso sí sigue existiendo, porque vemos sombras, vemos proyecciones de luz, vemos brillos en un lado y sombras del otro lado, eso sigue existiendo, pero ahora eso se ha iluminado, se ve más lleno de luz. Entonces vemos acá, ese se llama el rapto de las hijas de Leucipo, y ahí tenemos a dos personajes que las están raptando. Vean, con Rubens observamos también aquello que ya en escultura lo había hecho Bernini, y es que los dedos pareciera que efectivamente se insertan en la suavidad de la anatomía superficial de la piel. Y vemos movimiento. Ahora, ¿cómo ver el barroco acá? Primero, la gama de colores. Es una gama de colores en la que hay tonos brillantes, ¿sí? Pero también vemos una gama principalmente fría, una paleta fría. No sé si entendemos bien lo de las paletas, ¿verdad? Las paletas de color. Pero hay un equilibrio más bien entre o sea, la paleta es más fría, pero siempre vamos a encontrar tonos cálidos. Y esos se vuelven en un equilibrio en la obra. Un equilibrio bastante interesante. Los planos de fondo también, es decir, las imágenes que se alejan del paisaje. ¿Qué más les diré de esto? Bueno, tenemos movimiento de los personajes, no se ven estáticos. Entonces, tenemos acá la composición dividida en cuadrantes. La línea de horizonte está acá. Ya mira, está más arriba. No, está acá, porque vemos de abajo hacia arriba toda la escena. Y coincide casi con el horizonte del paisaje en el fondo. El punto focal está ahí. Y vemos, aparte de eso, un amor por acá. Bueno, hay dos, hay otro que está ahí atrás. Claro. Vean. ¿Cómo decirlo? En el barroco vamos a ver bastantes de estos niños con alas. No todos, en el contexto que lo vamos a ver, son religiosos. Entonces es una mezcla realmente lo que hacen los artistas de ellos. Y en esa mezcla, pues la gente entendió que todos eran serafines y querubines, aunque nada que ver con la morfología sagrada de esos seres. Pero así le llaman. Entonces, cuando ustedes vean estas obras, fíjense en el tema. Primero, si el tema es profano, o sea, si es mitología, si no es religioso, entonces a eso les vamos a llamar técnicamente amores o putis, que es el otro término. Pero si están viendo una obra religiosa y se ven iguales, me dicen, mire, pero es que es el mismo, es igual, pues ustedes ahí les dicen indistintamente querubines o serafines. Cuando digo indistintamente, significa que pueden usar los dos términos sin que ninguno esté equivocado. Pero en estos periodos. Pero si ustedes me muestran uno del periodo, ¿qué sería? Del gótico, por ejemplo, del románico, y me dicen que es un querubín o un serafín, entonces no se llaman así en aquella época. En esta época sí. Entonces hay que valorar eso, que eso depende de las etapas, así los vamos a nombrar. Bien, no sé si hay alguna pregunta sobre esto. ¿No? ¿Qué me les pasa? No, nada, todo bien. Bien, gracias, Brandon. ¿El resto? O me dicen, no, es que estamos pintando. Y están oyendo eso como que fuera un podcast. No, eso lo hacen en la noche para estudiar, ¿verdad? Pero aquí hay que poner atención a la pantalla. Bien, esta línea, esta nos da un rumbo para la composición. Acuérdense que ya no hay composiciones triangulares, eso ya no existe. Esta de hecho pareciera centrifugada, pareciera que está girando, si se fijan. Pareciera que está girando. De hecho, algunos cuando hacen la lectura compositiva colocan, no como punto focal, sino como movimiento, como eje de movimiento, colocan un círculo acá
y colocan otro círculo aquí abajo. Yo no estoy tan de acuerdo con lo de círculo. Parece que la composición es como giratoria o que tiene esa sensación de una espiral. Porque entonces a veces se confunde el punto focal cuando hacemos la lectura. Entonces, pero el punto focal está acá. Sin embargo, sí es cierto que la obra pareciera que se mueve, está moviéndose en un vaivén, pero la dirección del movimiento nos lo está dando este gesto. El de esta joven que está siendo arrebatada del suelo, la están levantando y con su brazo lo extiende como pidiendo ayuda a los dioses. Vean, ve hacia el cielo y levanta la mano. Entonces, esto nos indica pues que hay una línea de movimiento hacia allá. Esa es la dirección del movimiento, la dirección en la que se mueve toda la energía de la obra. Esta otra es en compensación a la anterior. Si bien es cierto, el movimiento se va hacia allá, pero hay una tensión hacia este lado. Si yo elimino esa y solo coloco esta de acá, entonces me dice, mire, pero aquí hay bastante información hacia este lado, el brazo, el amor que está ahí en el fondo, este otro brazo y pierna del personaje. Entonces, lo que nos lleva a esto es a anular la fuerza de la primera línea con una en sentido contrario. Y entonces la obra se vuelve equilibrada. Ya no parece que se va hacia un lado. O sea, sin esa línea, yo pensaría que la imagen se está moviendo para acá. Porque aún el movimiento de las patas del caballo. Pero hay una composición acá bastante simétrica, muy geométrica, que nos forma una X en el centro justamente de la obra, cerca del punto focal. Bueno, vamos a ver otra más. Esta es una obra que se titula Baco. Baco es el dios del vino, de la vendimia. Y acuérdense que a Rubens no le gustaban los poderosos, ¿verdad? Entonces, esta es una de las obras en las que él hace cierta crítica social a las élites. ¿Y por qué? Bueno, si alguien tiene tanto vino, tiene tanta comida, pues entonces se muestra como este Baco. Los Bacos que hemos estado viendo todos son juveniles, delgados, algunos más o menos musculosos, dependiendo de la época o de la edad que le representan, pero no, pareciera que se excedió, y esos excesos son los que critica Rubens en la obra. Entonces este personaje es de un volumen mucho mayor a lo que estamos acostumbrados a ver, y aparte de eso observamos otros personajes alrededor. Tenemos acá un fauno adulto y tenemos uno pequeño acá, un fauno pequeño. Y luego tenemos un niño acá, no se acierta muy bien a ver si tiene alas o no, si fuese un amor, pero se está orinando. Miren, esos niños que vemos en la fuente, ¿verdad? Que a veces son angelitos. Pues probablemente para esa época ya había cierta, ¿cómo se dice?, moda con estas imágenes de niños traviesos haciendo eso, porque está orinando, pero se está orinando en el tonel de vino, en el barril de vino en el que está sentado Baco. Luego vemos que está bebiendo en exceso. Esta pues probablemente sea una ninfa. Está ofreciendo o sirviendo generosamente vino a Baco, quien pues le rebalsa la copa, y es lo que está tomando este pequeño fauno que está aquí en la parte inferior. O sea, toda la obra nos habla de excesos, y esos excesos son una crítica a la élite, a los que tenían el control de todo, quienes tenían el dinero, quienes tenían pues la concentración de poder y riqueza, y los muestra de esta forma, como una crítica. ¿Dónde vemos barroco? Dice, mire, pero esta es un poco más tenebrista. Sí, esta es un poco más oscura. Tiene cierta influencia tenebrista, sin embargo hay demasiada luz, y no toda la luz viene de una sola fuente. Entonces ahí es donde la diferenciamos de la escuela italiana o del estilo italiano para el barroco tenebrista. Tiene varias fuentes de luz. ¿Qué más? Bueno, como barroco también es
la cantidad de detalles que observamos acá en el fondo. Ya me acordé de este otro detalle aquí abajo. Ese es como un felino grande, un tigre o un león. Acá, y vean, él le tiene puesto el pie encima y es un animal gordo también, que está comiendo pino. Entonces, igual es una crítica, como les decía, pues a quienes tenían todo hasta para desperdiciar. Bien. Bueno, otra, si lo viéramos, esta tiene igual, la línea de horizonte está ubicada más o menos por acá. El punto focal está aquí. Aunque llama bastante la atención esos dos, este personaje y este de acá, pero el punto focal está acá, en esta zona. Y la línea de movimiento va del pie hacia arriba, hacia allá. Hacia ahí se mueve. Y me dice, mire, pero ¿habrá alguna que anule también el peso de la dirección que nos esté llevando mucho a la derecha? Sí, es el niño que está acá, el brazo, la copa y el otro brazo. Entonces también aquí encontramos una X en la composición, que ayuda a que toda la composición pues sea equilibrada. Bien, este es de Rubens también, este es un paisaje rural. Y acá vamos a ir un poquito rápido. Aquí sí les voy a mostrar lo de la composición y la distribución en los 4 cuadrantes. Noten que acá, bueno, a lo mejor les pregunto, si les dijera, miren, aquí hay una letra, hablando de composición, ¿qué letra sería? No importa si la letra está volteada o cualquier otra. ¿Sí, Brandon? Sería una L. Muy bien. ¿Dónde veríamos la L? Aquí, el punto de referencia es donde tengo el cursor. Desde el palo. El palo y toda la playa. Acá. Uh-huh. Y luego. Hacia, ¿cómo se dice? Hacia su derecha. Hacia mi derecha, correcto. Muy bien, Brandon. Eso es. Aquí tenemos una L compositiva. Y eso nos deja entonces a todos los elementos en esa L compositiva y el cuadrante que queda libre, que está fuera de esa forma de L, ese es fondo. Y ese nos compensa este de acá. Si se fijan, hay mucho brillo, porque el punto focal está ubicado por esta zona. Y estos que son tonos intermedios, entonces se compensan entre ellos también por ahí. La línea de horizonte está ubicada a esta altura. ¿Por qué? Porque todos estos personajes los vemos desde arriba. Y a estos los vemos de frente. Acá. Entonces la línea de horizonte va ahí. Estas son líneas de fuga. ¿Por qué tenemos líneas de fuga ahora? Porque hay arquitectura. Y con la arquitectura podemos ver ángulos, podemos ver líneas geométricas. Entonces, está ubicado acá. Aquí abajo lo que nos ayuda a ubicar esas líneas es los personajes que están en grupos, que están alineados. Ahí tenemos el punto de fuga y el punto focal acá. Hay un dato curioso a ustedes, si les gustan los animalitos. Aquí hay o sea, imagínense todo el festín, ¿verdad? Terminó la cosecha, o terminaron de cosechar, están preparándose para el invierno, pero pues a celebrar que la cosecha ha sido abundante. Entonces, lo que están haciendo acá. Aquí van dejando todo lo que ya no van ocupando y hay un perrito que se metió pues por ahí en la pintura y está comiendo de lo que ha quedado rezagado pues en las cazuelas y en los baldes u ollas pues del lugar. Esta es la línea de dirección anaranjada, ¿ven? Va en esa dirección. ¿Por qué? Porque las líneas de fuga no jalan hacia allá. Si yo les quitara todas las líneas ahora, lo vieran igual. Correspóndanme. ¿Se entiende la obra así? ¿Se entiende el punto, dónde está el punto de fuga? ¿Dónde está el punto focal? Son dos cosas diferentes. La línea de horizonte. ¿Sí o no?
Yo digo que sí, Lick. Muy bien, gracias, Stephanie. ¿El resto? Sí, Lick, se entiende. Muy bien, gracias, Verónica. Bueno, esperaría que los demás, ¿verdad? Si no, pues vamos a resolver con PDFs y una guía de preguntas al final. Y así pues me guardo mi voz para los villancicos que ya vienen. Bueno, avanzamos. Entonces, acuérdense, todas las composiciones, todas las pinturas que ven ustedes tienen ese tipo de estructura y a estas alturas no todas son iguales, todas son diferentes. Depende del artista, depende de lo que él quiera hacer. Bueno, ahí está. Así sería la obra. Rubens otra vez. Aquí tenemos un grupo de amores acá. Bueno, no, en este caso no serían amores, perdón, el tema es religioso. Esos serían querubines o serafines, ahí ustedes deciden cómo decirles, en medio de dos niños que ya conocemos, Cristo y San Juan. Aquí dice con ángeles. Sean querubines o serafines, ¿verdad? Porque ya en esta época así se les llama, ¿no? Aunque sepamos nosotros que no son eso, pero así se les dice ya para esta época. ¿Y qué más tienen? Pues un cordero. Entonces, ¿qué entenderíamos acá? Vean, le está ofreciendo, pues están como platicando entre ellos, están así en plena contemplación mutua. Este tiene el cordero, que le está llevando este ángel, así un poco incómodo porque el corderito está algo pesado. Vean la fuerza que está haciendo, se le nota en el rostro. Este otro parece una niña, fíjense, miren. Probablemente, ¿qué sucedió aquí? Hubo modelos, se utilizaron modelos para hacerla. Por eso que ese se ve femenino, parece una niña. Ese de acá. Y luego tenemos otro niño por acá, este casi no se alcanza a ver. Noten también que con Rubens los cuerpos son como gorditos, son como más macizos que lo normal que habíamos visto en las obras anteriores. Eso denota abundancia, eso es lo que nos está diciendo, es abundancia. Luego lo vemos también con los elementos que están acá, en plan cosecha, hay frutos. Y bueno, el fondo ahí que se pierde. Bien, hasta ahí entonces con Rubens, todo esto igual lo podemos hacer como ya les había indicado, lo dividimos en 4 y entonces vamos a tener otra vez una composición en L, solo que en este caso está en esta dirección, acá. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el fondo de este lado, el punto focal es este, ahí es donde el artista quiere que pongamos nuestra atención. La línea de horizonte está justo a la altura de las cabecitas de ellos, por acá. Y no tenemos punto de fuga porque no hay referencias de líneas de fuga en ningún lugar, a pesar que tenemos una lejanía por ahí. ¿Sí, Janet? Duda, Lick, si en uno de los cuadrantes se encuentra un paisaje en esta época, va a ser una composición de L. Si lo vemos como en este caso, sí, de hecho, bueno, este, por ejemplo, es bien, se capta la forma de L, porque uno de los cuadrantes se destinó para el paisaje. En este caso es igual. Si lo hacemos acá, en este cuadrante hay paisaje. Es una composición en L. Lo digo porque en esta creo que me costó más como captar esa L en comparación con el otro. Con el otro, sí, bueno, aquí no le coloqué, déjenme ver. Vamos a ver si puedo hacer algo por acá. Vamos a ver si puedo. Ahí está. Bien. Ahora sí. Todavía cuesta un poquito más. Aquí la roca es la que nos ayuda a ver el paisaje, porque acuérdense que el paisaje es donde vemos cielo, donde vemos profundidad. Aquí no vemos profundidad. Aquí hay una rama
por ahí. Hay una roca. Vemos esto que no tengo muy bien o muy claro qué es una bolsa con algo, no veo muy bien. Y luego frutas. Una calabaza por ahí o un melón. No, calabaza es. Entonces es más percibible acá. Yo creo que lo que pasa es que como los personajes están en el centro, no se percibe aquí esto. Pero sí es una L acá. Es una L compositiva. Bien, vamos a continuar. Bien, Clara Peters. Clara Peters es una de las artistas, y vamos a llamarla así, no es la hija del artista, no es la esposa del artista, sino que ella es claramente la artista principal, como la que veíamos en Italia, el caso de esta pintora, pues que pasó por una situación traumática de la cual pues supo salir avante y pues utilizó eso también como una crítica social para la época y se impuso a los cánones de la época. Entonces Clara Peters la tuvo un poco más fácil, digámoslo así. Es de familia pudiente, entonces sus padres pues le vieron el talento y lo buscaron inculcar. Entonces desde pequeña ella de hecho ya pintaba bastante bien y como era gente de dinero pues fue fácilmente aceptada en esa élite. Con Clara Peters vamos a ver la maestría, por así decirlo, del detalle en las obras de bodegones principalmente. Entonces este es un bodegón con gavilán, conchas, miden 52 centímetros por 71. Si ustedes tienen idea de esto, es casi 50 por 70, que es los formatos que más manejamos por acá. No es tan grande, es pequeño, pero cuando nos acercamos a observar, ahí tenemos el águila. ¿Por qué hay un águila acá? Porque hay ¿qué sería? Una cacería, un tipo de cacería que hacen con águilas o gavilanes a los cuales han amaestrado para que ellos ayuden en la caza, especialmente de aves o de algunos animales pequeños. Entonces, aquí lo que nos está mostrando Clara Peters es una mesa en la cual pues hay una cantidad grande de aves que van a servir para el alimento, pichones, aquí tenemos pato, esto no sabría exactamente qué es, una gallina, ¿qué otros pichones por acá? Pequeñas aves, a lo mejor algunas ni eran comestibles, pero los muestra como parte de lo que se presentaba. Vean, un bodegón de ese tipo en una casa de un burgués, de un aristócrata en esta región significa, o es una manera de decir, miren, yo tengo pisto. Es como que ustedes muestren en su casa y abran las ventanas y las puertas para mostrar que tienen un televisor de 100 pulgadas de ancho, que es prácticamente una pared más en la casa, pero quieren que todo el mundo lo vea. Y cuando lo ven, dicen, ahí es donde ya llegó ¿cómo se llama? El aguinaldo adelantado. Entonces, estos bodegones lo que mostraban era que la gente que los tenía, pues tenía haberes, tenía dinero. Eso es lo que el símbolo, esa es la palabra, es el símbolo que transmitía uno de estos bodegones. Entonces, ahora, eso a nivel de la parte simbólica, ¿verdad? Lo que es el símbolo, bueno, dentro de ella. Ahora bien, la parte técnica. Vamos a ver ese cuadro. Ven ese cuadrito que tengo ahí. Lo vamos a hacer un poquito más grande. Y entonces vemos detalle. Otra vez. Vean, tiene hasta los pequeños. Bueno, si han desplomado alguna vez un pollo ustedes, verán que le quedan unas vellosidades pequeñas aún cuando ya se le ha quitado todo pero bueno, perdón, ahí había una carita triste. Entonces, esas vellosidades que se le ven todavía sobre la piel y que por eso algunos, bueno, le pasan todavía en el fogón para que se termine de quemar.
Eso se le ve acá, miren, todavía. Y vean el naturalismo también con el que ha colocado algo que pareciera que es sencillo. Vean, ya el animalito muerto colocado sobre el plato tiene un dedo torcido que ha quedado trabado en el codo del ala. Acá, miren. Luego si vemos por acá, vean el plumaje de estos. Acuérdense que tiene 57 por 52 por 71. O sea, no es tan grande. Vean la cesta. Vean ese tejido. Y bueno, no están a gusto todavía, no me creen. Pues veamos todavía más de cerca. Miren. Esto, pues, pareciera sencillo, pero esto es bien complicado. En eso, pues, Clara Peters no tuvo rival. Ella era una de las, bueno, fue una de las mejores, sigue siendo una de las mejores artistas del barroco flamenco. Y ella firmaba de esta forma. Bueno, firmaba de diferentes maneras, pero vean, ella colocaba su firma en los platos, en las cucharas, en los cuchillos, como si fuese un grabado dentro de lo que estaba viendo. Vamos a ver otro más por acá. Ese es otro bodegón. Acuérdense, esto puesto en una casa significa ahí hay dinero. O sea, es una manera de ostentar poder y riqueza por parte de los dueños de la casa. Entonces este tiene dulces, tiene semillas, almendras, pasas, y aparece, bueno, una copa. Esto es como una tetera, una copa de vino alta, allá al fondo, el florero con pues, rosas, tulipanes y otras flores por ahí que parecieran silvestres, dulces acá, y los platos, bueno, este de porcelana, este de plata y esta de vidrio. Ahora, vamos otra vez al detalle. La medida no se las tengo, pero es más o menos igual. Un 60, máximo andaban como por un 60 por 80. Probablemente era 50 por 70 por ahí. Vamos a ver estos dos elementos a detalle. Ven ahí los frutos secos. Y esto es metal. Y esto es vidrio. Vean, esta es la ventana reflejada, la ventana que tenía enfrente cuando estaba pintando, o atrás de ella, o a un lado. Está reflejada acá. Pero no solo eso. Aquí está Clara Peters, reflejada en cada plano de la superficie. Aquí parece una vez, dos veces, tres veces, ve, y lo convexo de la superficie hace que la imagen se ponga al revés. Aquí está otra vez. Aquí aparece de nuevo, distorsionada, y aquí aparece otra vez. Bueno, ustedes han hecho bodegones, ¿verdad? Saben lo que es hacer un bodegón con óleo. Pues imagínense esto. Y aquí otra más. Esa está pulimentada el metal. Aquí también aparece ella. Aquí está. Aparece aquí. Acá distorsionada. Y por acá creo que aparece distorsionada también. O sea, ahí era así como que, véanme, aquí estoy. Bueno, más detalles por acá, que es la que les mencioné hace un momento, vean. Ahí está. Y aquí está invertida. Y vean la distorsión de la imagen. Ustedes sí, probablemente han trabajado sobre vidrio, bueno, bodegones que tienen vidrio, que tienen superficies lustrosas o brillantes, y saben que el reflejo es parte de lo que tienen que hacer. Y cuesta, no es algo fácil. Entonces, esa es la ventaja, y bueno, la diferencia, no ventaja, sino la diferencia entre el trabajo que hacían estos artistas y el tiempo. Que a veces, pues, para nosotros es una semana, ¿verdad? O 2 semanas para hacer el bodegón. Pero esta gente tenía meses.
para poder hacerlo. Una comisión de un cuadro de esos podría tardar 1 mes, 2 meses, trabajando solo en eso, en los tiempos que pues tuvieran la chance de hacerlo. ¿Sí, Katie? Así como usted dice que costaba meses hacerlo, o sea, ahora tienen un precio diferente, obviamente, pero un aproximado de cuánto les pagaban por eso, sí les permitía vivir bien a los artistas. Depende, depende de dónde están viviendo. No tengo el dato y creo que muchos de esos no hay registros del costo. Algunos sí hay registros de cuánto valía uno de esos cuadros. Eran miles los estándares que tenemos ahora nosotros, ¿verdad? O sea, así que cuánto costaba un cuadro antes, cuánto costaba ahora, pues sería para nosotros como el equivalente, digamos, a unos $2,000, por ejemplo. Pero se gastaba igual. La zona de Flandes, la zona norte de Europa, pues era una zona que el comercio permitía que hubiese mucho dinero, pero también así se gastaba. Entonces no es que sería que les servía como para vivir como millonarios, no todo. Pero bueno, eso de Clara Peters, lo que pasa es que ella se casó y bueno, ya con el esposo en sus negocios, pues ellos tuvieron una vida muy tranquila a nivel económico. Pero tenemos otros, por ejemplo, Johannes Vermeer, o Vermeer, como decimos en español, pues no le alcanzaba. Pero porque también tiene un tipo de vida diferente que les voy a contar. Entonces, digamos que depende de dónde vivían y cómo vivían también. Vamos a ver, otro más. También de Clara Peters, este no lo vamos a ver a detalle, pero sí les menciono que aquí en todas las superficies lustrosas o con brillo, ahí aparece reflejada ella. Ahí les voy a acercar nada más este pedacito. Ahí aparece ella, miren, al revés y de frente, o sea, en cóncavo y convexo en la superficie. O sea, para eso era algo así como, mírenme, véanme, yo hice esto. Aparte que firmaba, como ya les decía, pues en la superficie de los objetos. Este es un detalle, no veo la firma por acá, pero aquí ven relieve, simulando el relieve de la superficie, luego las flores y la textura de los materiales. Bueno, no son tan grandes, les repito, no son tan grandes. Este sí recuerdo haber visto uno. Aquí tenemos otros, en otros cuadros de ella, cómo es que firmaba. Vean ese es como el mango de un cuchillo. Ese. Bueno, este es uno, ese es otro. Firmaba como si fuese parte del objeto que estaba siendo copiado. En comentarios, ya vamos a dejar tranquila Clara Peters. Detalles sobre los detalles, dice Valerie. Sí, justamente. Entonces, vean, bueno, yo sé que han hecho bodegones, ¿verdad? Entonces, pensemos qué tanto más le podríamos trabajar un bodegón. A veces decimos, ya lo terminé, ya estuvo. Y el profesor les dice, sigan trabajando. Le dice, no, pues ya lo terminé. Y entonces nosotros decimos, no, sigan trabajando. Esto no termina hasta que termina. Entonces, realmente se puede trabajar bastante en eso, pero pues, es dedicarle mucho tiempo para esos detalles. Aaron dice, a esa señora tenía un nivel muy alto para el óleo. Sí, tenía una técnica muy depurada y era muy, muy talentosa. Y pues ella vivió como artista. O sea, ella sí se fue reconocida como artista. Ahora, ¿qué pasa si ustedes van a leerse un libro de historia del arte de los años 90, 80, 70 y bueno, todos los de atrás en el tiempo? No aparece. A las mujeres las eliminaron de la historia del arte. Y es hasta en los últimos 20 años, 25 años más o menos, que han comenzado a reaparecer. De hecho, les digo, hace 15 años, que es más o menos cuando comencé a trabajar yo las historias del arte,
la información que encontraba bibliográfica era mínima, no había tanta. Es los últimos 10 años más o menos, 5 años, donde comienza a abundar más la información referida a las artistas, y los museos les están haciendo honor a eso. Es bien complejo, porque pues la mujer está presente en los museos, pero como modelo, como parte de una obra, pero no como protagonista, como artista. Y esa es una de las deudas grandes que tiene la historia del arte y los museos, principalmente porque son donde vemos la obra, que no la sacan. Les repito, es los últimos 10 años, 5 años, que sí han comenzado, pero es bien reciente. Antes de eso, las han ocultado. Bien, tenemos una pintora más, Michelina Bautier, y esta, pues ella también fue, o sea, era de la élite, no era Juan Pueblo, era pues una pintora dentro de una familia acaudalada. Entonces, esa es también otra de las ventajas que tuvieron con respecto a otras artistas que a lo mejor no conocimos, porque pues estuvieron siempre a la sombra de alguien. Pero ella pues pintó bastante, especialmente temas religiosos, y pues igual pintó bodegones, pintó retratos, pintó alegorías, y este es un autorretrato, por ejemplo, de ella, en la que se muestra como artista. Y acuérdense, a pesar que usted diga, me pide, pero o sea, ella se pintó como artista, es que en esta época a las mujeres las consideraban solamente para oficios domésticos y para la crianza de los hijos, no para otra cosa. Ahora, otra vez vamos a esa, digamos que cierta ventaja de estar en el norte de Europa, es que el catolicismo no tenía tanto poder en esa región. Entonces, había la posibilidad de que ellas se dieran un poco más, porque acuérdense que pues el patriarcado que viene desde el neolítico y todas las civilizaciones antiguas, el cristianismo lo terminó de imponer. Y dentro del cristianismo, ustedes lo que están viendo es patriarcado. Y ahí lo dice, todos los textos bíblicos, Nuevo Testamento, pues le da una posición a la mujer y le da una posición al hombre. Entonces eso se replicó en la Edad Media, se replicó en el Renacimiento y en el Barroco, que el Barroco es una respuesta religiosa también al protestantismo. Entonces, pues eso es lo que buscaron hacer, pero eso se cumple más bien en el sur, en los lugares donde el cristianismo católico es el que domina y donde para esta época la Santa Inquisición pues está imponiendo sus reglas y ese control social y religioso de la región. Bien, ¿comentarios? ¿No? ¿Nada? Bueno, aquí tenemos otra obra referida a Baco, el triunfo de Baco, en ella observamos, perdón, que llevamos ahí, bueno, llevan a Baco recostado como en una carreta, ahí vemos un fauno que lo está conduciendo y hay toda un séquito que seguramente pues a participar en un bacanal, unas fiestas dedicadas a Baco. Hasta uno que va dirigiendo un ciego aquí, otros con trompetas, con toda pompa, pues anunciando que las fiestas pues dedicadas a Baco avanzan. Hay una composición acá en la que siempre vamos a encontrar uno de los cuadrantes en la que hay menos protagonismo de los personajes y más del fondo. Entonces ahí es donde encontramos las L's. ¿Ve? La línea horizonte ubicada acá. Punto focal aquí. Esto llama bastante la atención. Mira, me dirán, mire, pero esto me llama más la atención a mí que aún que aquel por el color, pues la tonalidad es bastante clara. Pero el punto focal está acá. Esto se compensa visualmente con esta zona de acá. La línea de movimiento es hacia donde se dirige todo el movimiento de la composición. Bien, otra más, Santa Inés y Santa Dorotea, también de Michelina. Y lo mismo. En este caso, no hay una L tan fácil de
de entender, pero si se fijan en cuanto a las ropas, en este caso le da más presencia a los dos cuadrantes del lado derecho, del lado derecho, y el inferior izquierdo aparece una canasta con frutas. Esto también le da presencia visual acá. Entonces aquí es donde vemos la L. Ella, por el contrario, tiene un traje oscuro y básicamente el rostro el que se observa mucho, con mucho más luz. Lo demás es fondo. Entonces tenemos también una L compositiva acá. La línea horizonte a ese nivel y el punto focal ahí. Y esa es la dirección. Sigue la dirección, por cierto, de este pequeño, esa oveja que está acá y la pluma de ella. San Juan Bautista es, bueno, en esta imagen retrata a San Juan Bautista como un joven, un adolescente, ya casi entrando a la juventud. Y vean, acuérdense que la iconografía de Juan el Bautista lo presenta siempre con pieles o con ropas andrajosas. En este caso es una piel y está tocando un cordero. Esta es una alusión a Jesús. Y esto es el símbolo del martirio de él. Y el gesto viendo hacia el fondo. Un dato que se me escapaba con Micaelina Gutiérrez. Ella es un tanto más tenebrista. Sin embargo, acuérdense que la escuela o el estilo de Flandes ilumina las imágenes con diferentes puntos de luz. Entonces, los fondos en el caso de ella se vuelven oscuros, pero las imágenes siempre van a estar bastante iluminadas. Bien, ahí los cuadrantes, y aquí me dirán, mire, pero ahí no veo ninguna L, y de hecho es un tanto más complicado, como les decía, encontrarla, pero la mirada de él llena este espacio. Eso no sé si se los han explicado en pintura o en dibujo. Cuando ustedes hacen un retrato y ustedes le ubican, si lo ubican al centro viendo para un lado, está desequilibrado. Y me dicen, no, pero es que la misma distancia de izquierda es la misma a la derecha. No, la mirada está llenando ese espacio. Entonces, la mirada llena ese espacio. Estoy viendo hacia allá. Entonces, aquí tenemos una L también. Aquí está la mano, está la cabeza de la oveja. Y aquí entonces tendríamos fondo nada más. Me dice, mire, pero ahí hay fondo también. Sí, pero conceptualmente entendemos que la mirada está llenando este espacio. Está viendo hacia allá. La línea horizonte la tenemos a ese nivel, hacia la altura de los ojos de San Juan. Y el punto focal ahí. Y la línea de movimiento pues va en esa dirección. Bien, vamos a quedarnos por acá. Mañana vamos a seguir. Mañana terminamos esto, de hecho. Creo que sí, tendríamos el examen la otra semana. Sería para el día martes, para darle chance de estudiar. Y voy a subir estos materiales ya al aula virtual. Y mañana yo creo que ya tengo la solución para el laboratorio. Entonces estudien siempre para mañana. No sé si hay alguna pregunta. No voy a detener la grabación en este momento.